Bueno, en primer lugar, pues agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa semanal que hace el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Y bueno, después del verano que hemos tenido, pues hoy por fin comienza lo que es el curso político en Andalucía. Y comienza, cuando digo, con esto que tenemos hoy, la comparecencia de los consejeros de Gobierno para darnos cuenta, darnos planes de lo que quieren realizar en esta legislatura. Desde luego, nosotros comenzamos la legislatura, que lo tenga todo el mundo claro, con más diputados, con más andaluces que nos han prestado su confianza y con la idea de presentar nuestras propuestas y nuestras convicciones para que los andaluces sigan confiando en lo que es el proyecto de Vox. En Andalucía, hoy comienza, como decía antes, el curso político de una nueva legislatura, el nuevo curso político, el primer curso político de esta nueva legislatura, pero en Andalucía no ha cambiado la situación en relación a algunas materias que son las importantes en esta tierra. Moreno Morilla tenga la mayoría absoluta no significa que el paro haya desaparecido en Andalucía, porque seguimos liderándolo. No significa que la atención sanitaria no sea mejorable, porque es muy mejorable la atención sanitaria que recibimos todos los andaluces. No significa que tengamos una administración que la pueda asumir los andaluces a través de los impuestos. Seguimos teniendo una administración inasumible. Seguimos teniendo una industria cada vez más menguante, un sector primario, agricultores, ganaderos, pesqueros, pescadores que se sienten abandonados. Y a todo esto hay que añadirle lo que todos conocemos en Andalucía, el problema grande que tenemos del agua, que no logran dar respuesta a este problema que tenemos todos los andaluces, y nosotros reiterar el mensaje de siempre en este sentido. Hace falta infraestructuras hídricas en nuestra tierra, en Andalucía. Y a todo esto hay que añadirle el descomunal incremento de los precios en Andalucía. Por eso nosotros esta semana, que comienza, como decía, con la comparecencia de los consejeros en las distintas comisiones, ayer y antes de ayer terminaron los plazos de registro para las iniciativas de pleno y nosotros hemos comenzado con fuerza, con mucho ánimo, con muchas ganas de darles respuesta a todos los problemas que tienen los andaluces. Y para ese primer pleno pues hemos presentado una batería de iniciativas relacionadas con lo que realmente consideramos nosotros que importan a los andaluces. Hablamos también de energía, hablamos de vivienda, hablamos de educación, de bajada de impuestos, del sector primario que decía anteriormente, de medidas para luchar contra la corrupción. Hablamos también, por supuesto, de lo que es los acuíferos en Doñana, la solución de Doñana, que parecían jaretadas al final de la legislatura pasada y sigue la situación como estaba. Pero sobre todo centrarnos y volcarnos en lo que es el aumento del paro en Andalucía, la principal lacra que tiene Andalucía, el principal problema que tiene esta tierra, que no es otro que el paro. Hay iniciativas relacionadas con ese tema. Y decimos esto porque ha pasado el mes de agosto y en agosto, que en Andalucía siempre se creaba empleo, este año ya hemos creado paro. Voy a repetir eso que le decía al presidente Moreno Bonilla en una pregunta de sesión de control. Hablábamos de que en Andalucía se creaba empleo desde los meses de marzo a septiembre, este año en marzo paro, el año pasado en septiembre paro y en agosto de este año ya desempleo. Es decir, que cada vez los andaluces creamos empleo, creamos trabajo menos meses al año. Nos preocupa también, y hay iniciativas relacionadas en ese sentido, en este nuevo curso, que la semana que viene tiene el primer pleno, relacionada con la atención sanitaria de todos los andaluces. Sigue la fuga de profesionales y seguimos teniendo una atención sanitaria absolutamente mejorable. Y por último también, porque es un tema de vital importancia, la colisión del metanero y del buque carguero en la bahía de Algeciras. Y decimos esto porque son aguas españolas y los gobiernos, el gobierno de Sánchez, el gobierno de España, el gobierno nacional, el gobierno de la Junta de Andalucía no están siendo lo suficientemente rápidos de reflejo, hábiles en las negociaciones con Gibraltar y al final lo que lo están pagando son los ciudadanos del campo de Gibraltar, de la línea principalmente. Y ahí hay muchas familias de pescadores que lo están pasando mal y que demandan ayuda por parte de todas las administraciones.
y a ver si de alguna forma pues, este hecho supone que las administraciones al final protocolizan un acuerdo que para que cuando suceda nuevamente esto, pues tengamos una respuesta inmediata. Y el barco no vaya, en vez de a un puerto seguro, no hagan lo que han hecho en esta ocasión, que fue llevarlo a la parte de levante de lo que es el Peñón de Gibraltar. La segunda cuestión. Mañana, como todos ustedes saben, el presidente de todos los andaluces, el señor Moreno Bonilla, ha convocado a todos los portavoces. Y la reflexión que hacemos nosotros desde el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía no puede ser otra que, manifestarle a todos los andaluces que nos parece bien. Ojalá sirva para algo esta ronda de contactos que nos ha propuesto el presidente de Andalucía. Y esperamos también llegar a una serie de soluciones concretas que paralicen esa difícil situación, ese invierno duro que dicen que vamos a tener y que se nos está avecinando. Nosotros, insisto, vamos en buen camino, con buen ánimo y con la idea de que el presidente Moreno Bonilla entienda de la necesidad que tenemos todos los andaluces de que se implante un escudo social que haga que el perjuicio de ese invierno duro, que decía antes, pues sea el menor posible. Y que esta ronda de contactos no sea una pose, que es lo que muchas veces parece que es lo que busca el señor Moreno Bonilla. Y digo esto porque a veces nosotros pensamos que lo que intenta es aparentar cierto consenso entre todos los grupos parlamentarios. Y el consenso de Moreno Bonilla normalmente en lo que se suele traducir no es en otra cosa que en mercadeo con el Partido Socialista. Eso es lo que hace normalmente, o ese es el fin final que tiene esa búsqueda del consenso, esa búsqueda de apoyos que tiene el señor Moreno Bonilla. Mercadear con los socialistas. Y el consenso puede estar muy bien, pero a nosotros nos gusta porque Vox es un partido sobre todo de principios, de valores y de convicciones. Y con las convicciones de uno y con las convicciones de Vox es con las que vamos a acudir mañana este humilde portavoz a esa reunión con Moreno Bonilla. En cualquier caso, de lo que se trata es de la implantación de ese escudo social, que los andaluces tengan dinero en el bolsillo, que paguen lo mínimo posible, porque con estos precios los andaluces y los españoles, por supuesto, lo vamos a pasar absolutamente mal. Y digo esto también porque en Andalucía se está dando un dato que es preocupante, y es que si el IPC está subiendo mucho en España, en Andalucía, si hacemos la media de todas las regiones, Andalucía está por encima de la media. Es decir, que en eso también tenemos un dato negativo. Y en relación con esta reunión de mañana sí me gustaría lanzar un mensaje. Está claro que vamos a intentar ser proactivos, vamos con el ánimo positivo, pero claro, después las políticas se traducen en esto que se va a presentar, aparentemente, porque así es lo que dice la planificación de este Parlamento, en lo que es la presentación de los presupuestos de la comunidad autónoma. Las políticas se plasman en los presupuestos. Entonces, mañana, por supuesto, nosotros escucharemos, propondremos, pero también preguntaremos por dónde va el tema de los presupuestos de la comunidad autónoma, porque ahí ese es el instrumento donde después se desarrollan las políticas que los andaluces demandan y, en este caso, como digo, ante este invierno tan duro que se nos avecina. La tercera y última cuestión, antes de someterme a las preguntas o a las dudas que tengáis, es que, como todos vosotros sabéis, ayer hubo un cara a cara entre el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, y en principio iban a hablar de energía y de otras medidas, y después se ensarzaron en lo de siempre y aportaron cero soluciones a los problemas que tienen los españoles. ¿Qué hizo Vox ayer? Pues lo que hizo fue registrar una proposición de ley, como todos ustedes conocen, de modificación de esa ley climática que hay en nuestro país y a la que el único partido que se opuso fue Vox. Y lo hemos hecho ante esa situación de incremento de la inflación y antes, recordaros lo que os decía, el IPC en Andalucía está subiendo más que la media de España y este incremento del precio de los combustibles. Y el objeto de esta iniciativa, de esta proposición de ley, no puede ser otro que acabar con las consecuencias de esa ley climática. Y no solo
y no solo, y es una cosa que nos gustaría dejar claro, no solo se trata de bajar los impuestos. No solo se trata de eso. Vox lleva desde hace muchos años a hablar de bajar los impuestos en relación con este tipo de suministros. Estamos hablando de la exploración, estamos hablando de la investigación, estamos hablando de la explotación de otras fuentes de energía. No solo se trata de bajar impuestos. Bajar impuestos es una solución cortoplacista. Y la energía en España requiere una política a largo plazo. ¿Cuáles son esas fuentes de energía? Pues las que todos ustedes conocen. Hidrocarburos, hablamos de petróleo y hablamos de uranio, donde España tiene posibilidades reales de explotación. Y si nos comparamos con otros países europeos, todos sabemos cómo los alemanes siguen usando el carbón, los alemanes siguen utilizando energía nuclear, los franceses están aumentando el número de energía de centrales nucleares y nosotros estamos en todo lo contrario. Por tanto, esa iniciativa de lo que va es básicamente de volver al sentido común, olvidarnos de las consecuencias de este fanatismo climático, de estos locos del clima, cuyas consecuencias están perjudicando, digo, a todos los españoles y en Andalucía, en este caso, a todos los andaluces. Una nación próspera se consigue también siendo una nación con fuentes de energía y van íntimamente ligadas. Por tanto, de lo que se trata es de eso, de explorar, de investigar y de explotar, no solo de bajar impuestos, que, como digo, Vox lleva proponiéndolo desde hace muchos años. Dicho esto, pues si tenéis alguna cuestión, pues me someto a vuestras consideraciones. Sí, señor Gavira, por aquí, Pepe Rodríguez para el debate. El presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que espera que los distintos portavoces lleven a las reuniones de mañana propuestas. ¿Cuáles son exactamente las propuestas que lleva Vox? Y, bueno, ¿en qué se concretan? Es mi pregunta. Bueno, esa implantación del escudo social por el que aboga Vox. Sí, pero yo creo que Moreno Bonilla mañana, si va a haber de algún partido que no se va a sorprender, va a ser de Vox. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros vamos a acudir con nuestro ideario, con nuestras convicciones. Y lo hemos dicho antes. Nosotros somos un partido de convicciones. Y con esas vamos a acudir. Nosotros no vamos a cambiar el discurso, ni un ápice. Y cuando digo ni un ápice me estoy refiriendo, en este caso, por ejemplo, hemos hablado de política energética, hablamos del peso que tiene la Administración, hablamos de los problemas que tiene la atención sanitaria, hablamos de los problemas que tenemos con el empleo, cómo se están fugando industrias de Andalucía. Nosotros vamos a seguir con la misma hoja de ruta de siempre, con el mismo programa de siempre, con esos acuerdos presupuestarios, con ese acuerdo de investidura de la anterior legislatura, de los cuales muchos puntos se quedaron colgados. Nosotros vamos a acudir con eso y con las propuestas que, por supuesto, hemos presentado durante la campaña de las elecciones en Andalucía de hace pocos meses. Para nosotros, ahora, ese escudo social que nosotros reclamamos se consigue reduciendo todo lo superfluo, eliminando todo el gasto innecesario, olvidándonos de todo lo político y esos recursos a lo fundamental, a lo esencial, a la educación, a la salud, a la sanidad, lo que es a la creación de empleo, a la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de Andalucía en esta época tan dura que se avecina. Nosotros ya fuimos responsables en aquel momento de pandemia. Incluso te pusimos lo que es la exigencia de esos acuerdos, de esos puntos, por ejemplo, de los acuerdos presupuestarios del Pacto de Investidura. Antepusimos la situación de emergencia que vivimos en aquel momento. Pero no vamos a cambiar los principios, los valores y las convicciones que tiene este partido. No lo vamos a hacer, porque ahí es donde está la esencia de nuestra fortaleza. Así que las propuestas irán destinadas y dirigidas a lo que todo el mundo conoce de lo que es Vox. Y otra más por aquí. Ha mencionado el tema de los presupuestos. ¿Confían en Vox en ser el socio preferente o en que se dirijan a vosotros para negociar los presupuestos? Esto que para no aplicar el rodillo quieren hacer del consenso. Gracias. Bueno, nosotros desde luego, si el presupuesto va en consonancia a lo que son los principios y los valores que tiene Vox, pues irá, evidentemente apostaremos por ello.
Pero el Gobierno de Andalucía ha empezado mal, ¿eh? Ha empezado con más gasto político, ha empezado con un aumento de consejería. Nosotros estamos, fíjate lo que te decía antes, cómo hemos terminado la intervención, o lo que te decía sobre lo que es los principios, los valores y las convicciones que tiene este partido. Para nosotros lo político es enemigo de lo público y, evidentemente, aumentar el gasto político va en contra de las creencias y de los valores que tiene este que tiene este partido, y no vamos a renunciar a ello. Pero, en cualquier caso, nosotros respetamos la voluntad de los andaluces, vamos con muy buen ánimo mañana, pero vamos con lo que es el programa de Vox, con las ideas de Vox y con los principios de Vox, y de ahí no nos vamos a mover. Sí, perdone, quería saber si va a llevar alguna propuesta concreta que se pueda aplicar en los presupuestos del año que viene, a partir de todo lo que ha explicado de las bases de Vox, pero que sean algo que sí se pueda reflejar en los presupuestos. Por supuesto, vamos a intentar a ver qué tipo de... Es verdad que también tenemos que analizar qué propuesta nos va a hacer, por ejemplo, el Gobierno de Andalucía en materia de bajada de impuestos. Si están subiendo los precios, los andaluces cada vez tenemos menos dinero en el bolsillo. Por tanto, para tener más dinero en el bolsillo, lo que hace falta es una serie de medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Por supuesto, bajar impuestos. Por supuesto, que la Administración favorezca de alguna forma esos servicios que recibimos los andaluces por parte de ella. Durante la campaña hablábamos mucho de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, hablamos de esa cuota cero a los autónomos. Iremos en esa dirección. Esos autónomos, por supuesto, aquellos que no llegan a lo que es el salario mínimo interprofesional. Iremos en esa dirección, en apoyo a la generación de empleo y riqueza, apoyo a los andaluces que lo están pasando mal, reducción del gasto político y superfluo, y volcarnos con lo que es la necesidad de todos los andaluces. Perdone, y por mi parte, una última pregunta. Quería saber un poco cuál es el ambiente y qué ánimo tienen los diputados de Vox después de la situación de que Macarena Olona se fuera del grupo parlamentario y que no va a estar en el primer pleno del nuevo curso. Bueno. El primer pleno ordinario, me refiero. Sí, sí. Pues la verdad es que lo afrontamos con mucho ánimo, con muchas ganas, con mucha necesidad de trabajar por y en beneficio de todos los andaluces. Este grupo parlamentario, en este grupo, mejor dicho, hay gente con mucha experiencia, hay diputados antiguos, hay diputados históricos de este partido. Y aquí me acompaña mi compañero Javier Cortés, portavoz junto, peso pesado del partido, minuto 1, 2014. En fin, vamos con mucho ánimo, con muchas ganas y con mucha disposición y actitud, y sobre todo sabiendo lo que hay que hacer, porque conocemos lo que hay que hacer, conocemos la casa, conocemos el Gobierno de Andalucía, conocemos las instituciones y sabemos lo que tenemos que hacer para dar respuesta a las necesidades y a los problemas que nos cuentan los andaluces cada vez que nos reunimos con ellos. Un ánimo muy positivo, con muchas ganas, con muchas ganas. Sabemos muy bien lo que hay que hacer. ¿Usted personalmente se lo esperaba? ¿Fue una sorpresa? ¿Hubo algo que le hiciera indicar? Ahí usted personalmente, porque va ahora a afrontar un papel, digamos, que no estaba en el guión inicialmente. Bueno, yo, con sinceridad, no me lo esperaba, pero porque los temas de salud son muy delicados, están en la esfera personal, íntima de las personas, y yo no conocía el alcance de estas dolencias o de estos males que tenía o que tiene Macarena, y que de alguna forma le motivó a tomar esa decisión, que tomó ella, por supuesto, con toda libertad. Pero a mí sí me gustaría dar un mensaje de gratitud al trabajo que ha hecho ella cuando era abogada del Estado, por supuesto, en beneficio de todos los españoles, cuando ha hecho un trabajo para Vox formidable. Mucha gratitud, y que quisiera liderar el proyecto en Andalucía, pues encantado. Mucha gratitud y mucho respeto a lo que es las decisiones personales que se toman, y más si están fundamentadas y fundadas en lo que es un tema de salud. La salud es lo más importante, la salud es lo primero. ¿Usted la ve otra vez dentro del partido en las próximas elecciones generales, por ejemplo, haciendo o siendo candidata por Andalucía, por alguna provincia andaluza? Yo, este tema es como cuando me preguntaban si iba a ser candidata en Andalucía, si iba a ser candidato yo. Yo me dedico a hacer el trabajo, a que mi grupo funcione bien, a que todos los diputados estén contentos, que hagan un buen trabajo, y este tema, aquí todos somos soldados, y los que somos soldados lo que hacemos es cumplimos instrucciones. Y yo estoy seguro, y el otro día escuchaba a mi compañero, al portavoz del Congreso, a Iván Espinosa de los Monteros,
como decía ayer. Si las circunstancias se dan, pues tal vez crucemos los caminos, por supuesto, claro que sí. Pero de verdad, mucho ánimo, que tenga buena salud, que tenga buen ejercicio de la abogacía del Estado, porque es en beneficio de todos los españoles, pero que el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía en lo que está son en los problemas reales de todos los andaluces, en trabajar por y para ellos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues muchas gracias.